En los procesos cognitivos del aprendizaje tenemos los procesos cognitivos superiores, que a la vez se dividen en tres: pensamiento, inteligencia y lenguaje. Nosotros hablaremos del lenguaje. El lenguaje es la capacidad humana con la cual todos nacemos que nos permite aprender y utilizar al menos un sistema de comunicación. El lenguaje es un logro exclusivamente humano y desempeña un papel central en nuestro comportamiento. Por medio de él pensamos, nos comunicamos y a través de él se transmite la cultura. Podemos definir el lenguaje humano como un sistema flexible de signos, vocales, gráficos, gestos y reglas formales que nos permite representar y expresar nuestras ideas, pensamientos y sentimientos. Es adquirido, articulado, simbólico y abstracto. Para Chomsky, la genética nos ha dotado de una capacidad para adquirir la lengua. Así, los niños nacen con una capacidad innata para adquirir el lenguaje, necesitando así situaciones comunicativas y cognitivas. La diferencia entre adquirir y aprender radica en que la adquisición es automática e inconsciente, mientras que el aprendizaje es consciente y utiliza procesos voluntarios. Por ejemplo, la lengua materna es adquirida y la segunda lengua se aprende. Es articulado. Podemos combinar signos, sonidos para formar nuevas palabras, organizar las palabras en frases y frases en oraciones, pudiendo crear infinidad de mensajes. Es simbólico. Utilizamos sonidos, hablados y palabras escritas para representar objetos, acciones, sucesos e ideas. Y gracias a los símbolos podemos referir objetos que se hallan en otro lugar y sucesos que ocurrieron en otro momento. Es decir, nos libera del aquí y el ahora. De modo que podemos comunicar tiempo y espacio a gente que nunca estuvo en el lugar o tuvo la experiencia que describimos. El lenguaje es abstracto, ya que al enfrentar algún problema podemos considerar soluciones alternativas, estimar las consecuencias y evaluar los costos y beneficios de las acciones antes de cualquier cosa. Dentro de las funciones y uso del lenguaje encontramos dos desde el punto de vista psicológico: la función representativa y comunicativa. La función comunicativa es la relación del yo con el medio. La función representativa es el vehículo del pensamiento, articula la vida interior del sujeto y la actividad mental, como el yo interioriza el mundo exterior. Hablaremos de la comunicación. El lenguaje humano es un instrumento de comunicación intencional que mediante el uso de sonidos, lenguaje hablado, de signos, lenguaje escrito o de gestos, lenguaje no verbal, posibilita que se relacionen personas de cualquier cultura. La comunicación intencional tiene como fin el alterar a quien recibe el mensaje, o sea, nuestro receptor y su respuesta, que en este caso sería su mensaje. Por medio de gestos, de movimientos y sonidos se puede verificar la información específica. Las formas de comunicación humana pueden agruparse en dos grandes categorías: comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal es todo lo que decimos, son nuestras palabras, tono, volumen y ritmo de nuestra voz. La comunicación no verbal es el contacto visual, los gestos faciales, los movimientos de los brazos y manos y la postura y distancia corporal.
Ok, ahora hablaremos de dónde se elabora. El lenguaje es predominantemente una función del hemisferio izquierdo. Sin embargo, el hemisferio derecho tiene mucho que ver. Es así como una de las cosas que descubrieron más tempranamente sobre el cerebro fueron los centros del lenguaje. Estos están ubicados en el área de Broca y en el área de Wernicke, que es donde entendemos el significado del lenguaje. Tipos de lenguaje: oral, escrito, táctil, auditivo, visual, lenguaje interno o consigo mismo y lenguaje artificial. Los niños pueden comunicarse mucho antes de utilizar las palabras. Esto quiere decir que el lenguaje oral no es el único que existe, pero sí el más importante, ya que a través de él pueden expresar emociones, actitudes y pensamientos. Elementos y reglas del lenguaje. Para cumplir sus funciones, el lenguaje tiene una serie de reglas finitas junto a un conjunto de elementos. Estos elementos básicos son: Son los fonemas, los morfemas, la sintaxis, la semántica y la pragmática. Hablaremos ahora sobre las teorías del desarrollo del lenguaje. Uno de los aspectos más sorprendentes del desarrollo humano es la rapidez con los que los niños aprenden el lenguaje. Existen 4 teorías que explican el desarrollo del lenguaje. Primero, teoría biológica. Segunda, teoría del aprendizaje. Tercera, teoría cognitiva. Y cuarta, teorías intervencionistas. En cuanto a la teoría biológica, el niño hereda la predisposición de aprender un lenguaje o el lenguaje por adquisición de su propia madre o por el aprendizaje del exterior. El lenguaje se aprende como cualquier otra conducta, por imitación, condicionamiento, asociación y reforzamiento. La teoría cognoscitiva nos dice que el lenguaje se desarrolla por medio de imágenes. La teoría interaccionista resalta la importancia que tiene la maduración biológica y el papel de las influencias ambientales y la experiencia en el desarrollo del lenguaje. Ahora hablaremos de las secuencias del desarrollo del lenguaje. En 5 eventos muy sencillos entenderemos el desarrollo del lenguaje. Primero, periodo lingüístico. Segundo, primeras palabras habladas. Tercero, emisión de 2 palabras. Cuarto, palabra telegráfica. Y 5, oraciones. En cuanto al periodo prelingüístico, en el mundo se puede deducir que los niños y las niñas tienen la misma secuencia temporal en el desarrollo del lenguaje, que se da a través de los arrullos y el balbuceo. Primeras palabras habladas, la holofrase, que son aquellas palabras con significados diferentes, y el habla infantil, que son aquellas palabras que utilizan los adultos para referirse a los infantiles. Emisiones de 2 palabras o también llamadas dúos. Aparecen entre los 18 y 24 meses de edad y expresan palabras que los niños quieren comunicar. El habla telegráfica son emisiones de 2, 3 o varias palabras que conllevan significado. Ahora hablaremos de los trastornos del lenguaje. Existen 3 tipos y se dan en diferentes ámbitos. Primero, en el ámbito del lenguaje. Segundo, en el ámbito del habla. Y tercero, problemas de la voz. En cuanto a los problemas del lenguaje, encontramos que están las afasias y las difasias. Ahora bien, tenemos los problemas en el ámbito del habla. Por un lado tenemos las dislalias, que son problemas a la hora de articular un fonema en cualquier lengua. Y por otro lado tenemos las disglosias, que son estos mismos problemas, pero son afectados por órganos articulatorios
que han sufrido lesiones o algún problema, como la lengua o los labios. También tenemos las disartrias, que son alteraciones que traen problemas a la hora de respirar, en la fonación, en la articulación y otros. Y finalmente están las disfemias, más conocida como la tartamudez. También podemos ver algunos problemas de la voz, como lo son la disfonía, donde se ve afectado el sonido de la voz, y la afonía, que es la pérdida de la voz por uso excesivo de las cuerdas vocales. Espero les haya gustado mucho este video y hayan aprendido. Esperamos verlos en otra próxima ocasión.